Buenos días, yo soy José Luis Uruaga, vengo a presentarles conceptos básicos de la programación. Pues como ya lo dije, mi nombre es José Luis Uruaga Quiseno, estoy matriculado en el CEAT José Acevedo Gómez en la materia de algoritmos en el grupo 170. Soy de Calarcá, Quindío, tengo 21 años de edad. Mi objetivo con la ingeniería electrónica es poder aprender lo máximo de mis tutores y compañeros y así poder aplicar esto a mi trabajo diario, que es el mantenimiento de aeronaves. Siguiendo con la estructura temática del curso, entonces tenemos que en unidad 1 tenemos la introducción en la cual estamos, el taller de conocimiento inicial. Inicia el 5 de febrero y termina el 18 de marzo. En la unidad 2 tenemos algoritmo y estructura de datos. Un taller de programación de algoritmos en PCINet. Es colaborativo, son 35 ejercicios. Inicia el 19 de febrero y termina el 20 de marzo. Tiene un puntaje de 125 puntos. En la unidad número 3 tenemos lenguaje de programación, taller instalación y configuración del desarrollo. Instalar el entorno de Visual Studios y su lenguaje de programación C#. Es individual, es del 21 de marzo al 4 de abril del 2018, tiene un puntaje de 50 puntos. En la unidad número 3 tenemos lenguajes de programación. Etapa 4 y 5. Entonces, el primero un taller de programación y codificación de ejercicios y la segunda es una lección evaluativa de computadoras. Tienen cada uno puntaje 125 y 50 puntos respectivamente. En la unidad número 3 tengamos lenguajes de programación, taller y evaluación final. Del 14 de mayo al 27 de mayo. Tienen una ponderación de 125 puntos. Esto para un total de 500 puntos, que es la nota máxima que se puede obtener. Programación de computadoras. La programación de computadoras es la acción ejecutada por el programador, en la cual se indica a la computadora lo que tiene que hacer y las respuestas que se deben dar al percibir ciertas señales, dado como que cuando haga clic acá, usted tiene que hacer su proceso tal. Entonces, es más o menos eso. Evolución histórica de los lenguajes de programación. Como ya más o menos a finales de los 50 y principios de los 60, tenemos que inició Fortran en 1957, Algol en 1958, Lisp en 1958, COBOL en 1959, Simula 1962 a 1967, CPL 1963. Algunos de estos todavía siguen vigentes, están en estructuras de bancos y archivos. Tenemos en el año 70 Pascal AC, que próximamente convertirá en C++ y C++. En 1972 Prolog, en 1972 ML, en 1973 Scheme, 1975 y SQL en 1978. Tenemos en el año 80 a C++, 1980, MATLAB 1984, Eiffel 1985, Erlang 1986, Perl 1987. Tenemos en el año 90 a Haskell, 1990 Python, 1991 Ruby, 1993 que era el que utilizaba Twitter. Ruby era el lenguaje de programación que utilizaba Twitter cuando se pasó Java. Celos, en 1994 Java, 1995 JavaScript, 1995. Cabe notar que Java y JavaScript, dado que son de los 90, se siguen utilizando todavía y son los más populares. Son los más populares en este momento. C# en el 2000. En la actualidad tenemos F# en el 2002, Ruby Scala en el 2003, Clojure en el 2003,
Dart en el 2011 y Swift en el 2014. En el cuadro comparativo de los lenguajes de programación tenemos que el C++ es un lenguaje de programación orientada a objetos. C es potente en cuanto a lo que se refiere a sistemas complejos de lenguaje muy robusto. No es visualmente atractivo y no soporta la creación de páginas web. Desventaja. Tenemos HTML, que es Hypertext Markup Language, que significa lenguaje para formato de documento de hipertexto. Es utilizado para hacer páginas web. .html sencillo, permite escribir texto, hipertexto, archivos pequeños, lenguaje fácil de aprendizaje, lo admiten todos los exploradores. El lenguaje es estático. En desventaja del lenguaje estático, la interpretación de cada navegador puede ser diferente. O sea, en Chrome van a aparecer más pestañas que en Mozilla. Dado a eso, por ejemplo, en algunas páginas web se recomienda abrirlo con cierto navegador, dado que el HTML cambia las orientaciones. Se puede guardar muchas etiquetas que después se convierten en basura y es lento para ejecutar archivos pesados. Tenemos Visual Basic, que es un lenguaje de programación dirigido a eventos de desarrollo. Dirigido por eventos. Es desarrollado por el alemán Alan Cooper para Microsoft. Las ventajas es que posee una curva de aprendizaje rápida, integra el diseño e implementación de formularios de Windows, permite usar la facilidad con sistemas de Windows. Las desventajas es que en las versiones anteriores de Visual Basic .NET varían las versiones de los asociados de DLL. O sea, tienen como un conflicto entre DLL y sus librerías. Entonces, que no los voy a leer bien. No hay mucho soporte técnico a programación orientada a objetos, y tienen una incapacidad para crear aplicaciones multihilos sin tener que recurrir a las llamadas de API de Windows. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que desarrolla estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET Framework. Los programadores consideran como un primo hermano a Java. En C# existe un rango amplio y definido de tipos de datos. Emplea la sintaxis de C y C++ y de Java. Cada miembro, o sea, otra de las ventajas de esto es que cada miembro tiene su propio rol, con acceso de tipo público, protegido, interno, protegido, privado. Desventajas: se tiene que conseguir la última versión de C# y de .NET 4.0 o más. Por otra parte, tiene que tener algunos requerimientos mínimos. O sea, un mínimo tiene que tener 4 gigas o más para poder almacenarlo, solo la instalación. Y por último, XML. Es un estándar, crea sus propias etiquetas permitiendo la definición y transmisión, validación e interpretación de datos entre aplicaciones y entre organizaciones. Las ventajas: permite la ejecución de la información, es la base de la nueva generación de aplicaciones web de intercambio de datos, puede etiquetar datos con su significado, y un lenguaje extendible, pues dado que puede hacer su propio lenguaje. Las desventajas: que el mayor informe que las aplicaciones XLM es que el navegador o el visualizador del usuario que utilicen no cuente con un parser de capas para visualizar el contenido del documento. O sea, que el navegador que utilice no cuente con las suficientes capas para visualizar todo el documento como se hizo. Siguiendo en cuanto a tendencias de programación,
tenemos a los lenguajes de programación. ¿Cuáles son? En este momento el que predomina es el JavaScript. Entonces el JavaScript dice que aunque fue hecho a los finales de los 90, es uno de los más usados en este momento. Puede correr en cualquier sistema operativo, y también está en Android, dado que ya que está en Android, la mayoría de apps de Android son desarrolladas en JavaScript. Tenemos acá unas características los cuales lo hicieron ser trending en el mercado. Primero es la scalability. Entonces eso es la cantidad de procesos que podían efectuar con este programa. Dado que Java tiene una versión empresarial, le dio más procesos a esa versión. Tenemos que Java tiene una amplia comunidad. Dado a esto, podemos tener mucho soporte técnico de las fallas que podamos encontrar ahí. Precisamente porque Java tiene un modo virtual, es por lo que puede estar en cualquiera del sistema operativo. Dado a esto, también Java soporta lenguajes antiguos. O sea, los programadores de las páginas web no se tienen que preocupar porque usted actualice Java y no le vaya a funcionar el código. El código siempre va a funcionar en cualquier Java, no importa que sea el nuevo y el código sea el primero que salió. Tenemos buenas prácticas de programación. Para tener unas buenas prácticas de programación, primero tenemos que hacer la arquitectura o el diseño de lo que vamos a programar, para poder tener las ideas claras y no desviarnos en el proceso. Segundo que todo, tenemos que concentrarnos. Tenemos que estar bien concentrados y procurar por no distraernos. Si vamos a hacer pausas, que sean controladas y cronogramadas, o sea, no que ya quiero ir, no. Entonces, hacer un cronograma y ser muy conscientes del paso en que quedamos. Del paso en que quedamos nos devolvemos 2 pasos para poder recapitular bien cómo sería la terminación del programa. Lenguaje de programación C#. El C# es basado en la sintaxis de C y de C++. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Como ya lo dijimos, es muy parecido a Java y pues es considerado como primo hermano de él. También es parte del Microsoft.NET Framework. Muchas gracias por su atención.